Bueno, como ustedes están viendo, vamos a meternos en un segmento que tiene que ver con nuestra próxima nota en nuestro programa. Tiene la amabilidad de atendernos a través de la pantalla, a través de la virtualidad, Jorge Prieto, secretario de Salud de la provincia. Con él vamos a hablar o pretendemos hablar de varios temas y podemos ir tranquilamente de menor a mayor, desde el lanzamiento de la campaña de vacunación antigripal que ha sido en las últimas horas. Podemos luego hablar sobre los casos de dengue, que lamentablemente vamos presenciando un aumento de casos en ese sentido, y después quizás meternos más en un contexto más histórico, podemos decir tranquilamente, porque ayer rescatábamos esta fecha que se denotaba o que daba cuenta del cumplimiento de 3 años justamente de lo que se llamó el aislamiento social preventivo y obligatorio, y queríamos justamente alguna mirada sobre el tema. Así que creo que por ahí en principio va a andar nuestra charla. Jorge, ¿cómo va? Sergio Ferreira te saluda desde el programa ATP. Buenas tardes, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. En las últimas horas se lanzó la campaña antigripal. ¿Qué podemos decir al respecto? Yo creo que es muy importante porque tempranamente comenzó con esta prevención, con la vacuna trivalente. Algo a tener en cuenta es que tienen las dos serotipos de 2 virus de influenza A y uno de influenza B, con lo cual creo que vamos a hacer una buena campaña. El año pasado fue el segundo distrito en lo que hace a la cobertura, más del 80%, así que esperamos la adhesión de forma progresiva. Ayer se hizo el lanzamiento a nivel provincial, cuidando la vacuna, ¿no? Vacunando a quienes nos cuidan, con el personal de salud, y luego marcaremos la política y la estrategia con el resto de la población objetivo. ¿En cuánto tiempo piensan llegar a la población objetivo, Jorge? Mira, nosotros tenemos una experiencia que hemos llegado a colocar casi 800.000 vacunas en un mes, así que la población objetivo aquí es de 600.000 personas. Por supuesto, el personal de salud en una primera instancia con 63.000, así que esto, ni bien tengamos la vacuna disponible, la distribución, la logística está totalmente armada, así que ya hay experiencia bastante en estos 3 años que se han adquirido, independientemente de lo que ya se contaba en lo que hace la vacuna antigripal. En centros de salud, obviamente, se puede acceder a la vacuna. En los centros de salud y en los efectores que siempre tienen los vacunatorios dispuestos para esto, van a estar disponibles las vacunas. Lo que sí le pedimos a la población que se mantenga informada a través de ustedes cuál va a ser el cronograma en virtud de lo que marcamos como estrategia y como prioridades. En esta primera instancia, las vacunas que arribaron son todas para el personal de salud, y después se irá marcando cuáles son las estrategias que tenemos que determinar. Habitualmente son personas embarazadas, luego personas en condiciones en comunidades cerradas, después hacemos todo lo que es más 65 años, los niños entre los 6 meses y los 2 años, y por supuesto de 2 años a 65 años, con todo lo que hace la indicación de personas que tengan comorbilidades asociadas que le corresponde esta vacunación. La población objetivo es lo que te decía, un poco más de 600.000 personas. Te cambio de tema, Jorge, sin irnos de la actualidad dentro de la salud, o por lo menos de la salud pública. Veíamos cómo hace algunos días se iban incrementando los casos de dengue y cómo se focalizaban en Santa Fe, específicamente en el norte y en Villa Guillermina, si no me equivoco, o en San Guillermo, no recuerdo cuál de las dos localidades, que se focalizaba la mayor cantidad de casos de dengue. ¿Cómo está la situación hoy? Mira, comenzó así, tal cual vos lo manifestabas, en el Departamento General Obligado, y se venía duplicando semana a semana el número de casos. El último informe que tenemos, porque le hacemos los cierres en los días jueves, y esto tiene que ver con la carga, ¿no?, de la información epidemiológica que tenemos en cada una de las regiones, alcanzamos a 2.335 casos, de los cuales 23 eran importados y los otros 2.312 eran autóctonos de la provincia de Santa Fe. En eso que vos remarcabas recién, había 1.958 casos que corresponden al departamento obligado. A la cabeza hoy está, digamos, el número de casos, tiene que ver las Toscas, en segundo lugar Villa Guillermina, y así se viene distribuyendo en todo lo que es la zona norte. Nuestra ciudad, capital, 34 casos confirmados al momento, de los cuales tenemos un caso en Santo Tomé, tenemos 2 casos en Rincón, tenemos 3 casos en Recreo, 28 casos aquí en
en Santa Fe Capital, y así distribución como 50 casos Rosario, 76 casos en lo que es el departamento de Rafaela. En Cere tenemos 108 casos en el departamento de San Cristóbal. O sea, se ha distribuido en virtud de que es un virus que circula con mucha facilidad, y por supuesto la importancia que está en esto, donde siempre decimos que la prevención con el descacharrado implica el 80% de lo que hace a este tipo de virus. Creo que la importancia de remarcar esto, mantenernos informados desde el punto de vista que uno entiende la situación por ahí cuando hacemos los bloqueos, ¿no? Y llegamos a cada una de las manzanas para buscar las personas que tengan fiebre cuando detectamos un caso. Y la importancia es esto: están identificados, tenemos chalecos, estamos trabajando conjuntamente con los gobiernos locales, comunales y municipales, y ante la duda, por supuesto, llamar y consultar si estamos realizando la fumigación, porque uno entiende, ¿no?, por ahí el temor de dejar abordar a un domicilio a personas que no están identificadas. Pero la idea es que colaboremos entre todos para que esto lo podamos controlar. Supongo que ya a esta altura, con una buena cantidad de años que han pasado, desde alguna campaña de dengue un poco más pesada que esta en cuanto a estadísticas, hay un poco más de entendimiento en ese sentido. ¿Cómo recepciona la sociedad esto que vos decís en la práctica? Y en la práctica nos costó un poco, porque acá hay macro determinantes en esto y tiene que ver mucho con el cambio climático, ¿no? Tuvimos una temporada con altas temperaturas. Si bien no había agua, este es un mosquito que está en los traspatios, digamos, con agua limpia. No es un mosquito que habita habitualmente ni la maleza, ni la zanja, ni las cunetas. Entonces la importancia es esto, ¿no? Cuidar cada uno de los hogares cada vez que se informan los posibles brotes. Acá tenemos barrios comprometidos, para lo cual estamos haciendo un seguimiento conjuntamente con el gobierno local, para llegar y abordar tempranamente lo que hace ni bien se tenga el diagnóstico confirmado de cada uno de los casos. Por eso pedimos esta concientización que por ahí uno no evalúa, ¿no? El mosquito tiene varias etapas en lo que hace a su reproducción, desde lo que hace el huevo, la larva y la pupa antes que nazca el huevo, el mosquito adulto, y esos huevos muchas veces quedan disecados en los recipientes y cuando se hidratan se transforman en larvas y el mosquito adulto. Así que la importancia es mantener estos recipientes boca abajo, limpiar, acompañar con esto, porque realmente es una medida de prevención que se lleva el mayor porcentaje en lo que hace la prevención de dengue, Zika o chikungunya, ¿no? Ahora sí, Jorge, nos metemos en un tema que tiene que ver con el cumplimiento de los 3 años del denominado aislamiento social preventivo y obligatorio. La fecha del lanzamiento del decreto fue el 19 de marzo, pero se puso en marcha el 20 de marzo de 2020. Y ayer nosotros lo que hacíamos era tratar de recordar parte de lo que pasó allí. En la primera instancia, el presidente Alberto Fernández había anunciado que iba a ser por 11 días, desde el 20 de marzo hasta el 31 de marzo. El resto es historia conocida. Esos 11 días se hicieron, en algunos casos, una cantidad de días mucho más larga, pero mucho más larga, y empezó a ponerse a prueba el aparato de salud estatal, tanto nacional como provincial, como local específicamente. A 3 años, ayer cuando, no sé si te pasó que te enteraste y dijiste en algún momento, sí, bueno, ya pasaron 3 años. ¿Miraste para atrás? ¿Te vino así un recuerdo como de repente? ¿Qué pasó por tu cabeza? La verdad que tiempos difíciles, ¿no? Porque Argentina ingresa un 3 de marzo el primer caso de COVID. El 11 la Organización Mundial de la Salud dice que esto era una pandemia, y en 9 días lo que representaba en el mundo casi 158.000 casos se duplicaron, los fallecidos se duplicaron, y había que tomar una estrategia, ¿no? Una política sanitaria que nos permitiera organizarnos en el sistema de salud. ¿Por qué digo organizarnos? Porque contábamos con un sistema de salud continente, sí era continente, pero no preparados para una pandemia. Esta fue una pandemia que realmente nos hizo gestionar incertidumbre, y no teníamos la cantidad de lo que eran las camas críticas. No nos olvidó que un virus que al 7º día la persona de estar en su casa comenzaba con dificultad respiratoria y terminaba en una terapia intensiva con un respirador. Entonces, esta necesidad de un aislamiento social que fue realmente preventivo,
fue una visión tomada desde el punto de vista que necesitábamos tiempo para poder expandirnos, para poder conocer un poco más. Aprendíamos del error de lo que pasaba en el mundo, porque el mundo cerraba en forma abrupta, no circulaba nadie en la calle, y después hacíamos las aperturas masivas, hasta permitiendo festivales, hasta permitiendo lugares de recitales públicos, y así nosotros fuimos aprendiendo de esto. Sé que fue una etapa dura, sé que es una etapa que marcó y marcará agenda en la historia de lo que fue, pero la estrategia, si vos me preguntaras hoy, o sea, desconociendo el virus, porque hoy es muy fácil hablar una vez que conoce la trayectoria, que conoce lo que determinaba la vida media del virus dentro del organismo, es fácil decir qué no haría, qué no hubiera repetido. Pero a ese momento creo que la estrategia marcada por el gobierno provincial, por la cartera sanitaria, con esa mirada federal, porque aquí se trabajó con las 24 jurisdicciones, con un apoyo total y un agradecimiento, por supuesto, como siempre hacemos al personal de salud, que sin vacunas enfrentó esta cosa desconocida, enfrentó esto que no sabíamos de qué se trataba ni hasta dónde llegaba, y fíjate el tiempo que nos llevó, que aún seguimos transitando la pandemia, con un montón de secuelas que seguramente vamos a empezar a ver, pero que sin duda la vacuna cambió la historia, nos cambió la perspectiva, nos cambió la forma de pensar, de ver cómo podíamos continuar con todo esto, y bueno, el segundo semestre del 2021 fue totalmente diferente. Creo que lo que hoy estamos comentando, lo que hoy estamos pudiendo disfrutar entre todos ustedes allí, yo desde aquí, desde mi lugar de trabajo, lo debemos al alto porcentaje de vacunación, lo que el pueblo nos acompañó, ¿no? Los santafesinos y santafesinas, de poder adherir y respetar esto que resultaba muy difícil, ¿eh? Al momento de decir qué cierro, qué abro, qué doy, qué no doy, quién es prioritario, era muy difícil porque se gestaban incomodidades, se generaban situaciones económicas porque cambió la economía, cambió absolutamente todo. Acá vos mirabas las calles, yo ayer mientras hice una nota en uno de los canales, miraba esa imagen donde realmente se deshabitó las calles, se deshabitaron lo que eran los ríos, no circulaba absolutamente nada, ¿no? Pero creo que fue la medida que nos permitió hoy estar disfrutando de esto y contando lo que va a ser una historia muy grande para relatar, con muchas historias, ¿no? Muchas historias que podemos recordar, muchas cosas que nos emocionan, y por supuesto recordar a quienes hoy no están, que creo que es algo muy importante, afectos, amigos, colegas, que realmente traspasó más allá de algo que sin duda el mundo con lupa buscaba detenerlo, ¿no? Y este virus que hoy sigue y persiste en lo que hace a la pandemia. Te consulta a mi compañera María Luisa Lely, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Jorge? Mi consulta... Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Quería consultarle sobre el virus, específicamente sobre el SARS-CoV-2. ¿Cuáles son hoy día los estudios científicos que analizan el comportamiento ya de este virus pasado 3 años? Ya sabemos que tenemos la vacuna como forma preventiva, pero es decir, la pregunta concretamente sería saber los estudios científicos ahora hacia dónde apuntan, qué han podido revelar sobre el comportamiento del virus, si estas mutaciones permanentes que ha tenido van a seguir, si el virus en algún momento se va a poder erradicar, digamos, por dónde va la ciencia y el estudio epidemiológico en torno al virus propiamente dicho. Mira, algo que hoy conocemos fundamentalmente es que el mecanismo de acción de este virus es un virus muy inteligente que logró alcanzar más de 30 mutaciones. Y esto se debe al tránsito del virus, porque el virus para poder replicarse necesitaba del ser humano, digamos, es donde allí entraba, se replicaba, se copiaba, y así aparecían de persona a persona errores que hacían que hoy tengamos distintas variantes de este virus. Algo muy, muy importante en lo que hace al conocimiento, que antes, no sé si ustedes recuerdan, para dar un alta en lo que era el COVID, hacíamos un hisopado por semana y hasta que no diera negativa nos dábamos de alta. Hoy sabemos que el virus dentro del organismo está 7 días y que el virus de ahí, si no se contagia, desaparece, pero deja
en el organismo una cascada de mediadores químicos que generaban toda esa cadena inflamatoria que en un principio tomaba la parte baja, que tenía que ver con el componente pulmonar, por eso hacía las internaciones directamente en las terapias intensivas. Esto, gracias a la vacuna, ha ido cambiando. Hoy la gravedad que afecta a este virus es totalmente diferente en lo que hace a los niveles de hospitalización, en lo que hace a los niveles de gravedad. El virus deja secuelas, seguramente deja secuelas. Estamos viendo en estudios que se han hecho recientemente que las vacunas demuestran una inmunidad que, independientemente que caiga, cada vez que identificamos este virus, la forma de reaccionar es totalmente diferente. Por eso es que creo que hoy tenemos una mirada diferente y que hemos perdido la percepción de riesgo de lo que es la enfermedad. Por eso es muy importante con una vacuna renovar cada 120 días esa inmunidad que se mantenga presente para poderlo identificar. Este es uno de los virus más inteligentes que hemos conocido hasta el momento y que ha podido perpetuarse. El virus no vino destinado a matar personas, el virus vino para seguir viviendo y la forma que tiene es transmitirse de persona a persona, copiarse y esos pequeños errores que hace de copia a copia en la traducción viral que hace en las personas genera las distintas variantes. Argentina tuvo una gran ventaja. Argentina tuvo solo 3 olas y si comparamos lo que fue a nivel mundial, que tuvieron 7 u 8 olas, y esto tiene que ver con la transmisión, cómo pudimos cortar y controlar. Nosotros no tuvimos una variante que fue la variante Delta, que generó tantas muertes a nivel mundial. Pasamos de un alfa directamente a pocos casos de Delta y por la aparición de la variante de Omicron, que tuvo una alta contagiosidad. Acuérdense ustedes que allá por inicio del año 2022 llegamos a tener en la primera quincena de enero más de 14.000 contagios diarios. Eso nos permitió, sumado a la vacuna, poder hacer que la circulación dominante de esta variante sea Omicron. Por eso hoy la vacuna vigente, la vacuna que tenemos para reforzar esta inmunidad, que se llama bivalente o bivariante, tiene la cepa ancestral o alfa sumado a lo que es la variante de Omicron, como un mecanismo muy importante para reivindicar, porque fue la dominancia en la circulación en lo que hizo Argentina. Jorge, ¿cómo le va a Héctor? Lo saludo a Héctor Galeano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cuántas personas, si es que existe el dato, o cuánto interés tiene el Estado en detectar a aquellas personas que sufren lo que se llama long COVID? No lo escuché la última. ¿Cuántas personas? Si el Ministerio tiene relevado, por datos que aportan los hospitales o sanatorios, cuántas personas hay en la provincia aproximadamente que padecen lo que se llama el long COVID, el COVID que se extiende. El long COVID, no. Mira, hay un porcentaje de un 5 a un 7% de personas que tienen un long COVID, que nosotros lo hacemos en lo que hace la sintomatología, digamos. Nunca dejan de transitar la sintomatología y aparecen algunas complicaciones o algunas secuelas que no eran habituales en la persona. Lo más que estamos viendo en esto tiene que ver con la parte cardiológica. No nos olvidemos que era una de las complicaciones que tenía, era la parte en las arritmias que generaba la fatiga muscular, la fatiga respiratoria, porque endurece lo que es el aparato respiratorio, genera como una fibrosis pulmonar, con lo cual la capacidad respiratoria es diferente. Y otra de las cosas que es muy común y que nos ha pasado a quien hemos padecido, tiene que ver con esta especie de amnesia transitoria, digamos, que nos permite una ausencia temporal en algunas cosas que se llama nube o fenómeno de nube. Estas son las principales secuelas que tenemos, pero sin duda esto lo vamos a empezar a ver entre 8, 9 o 10 años, cuando también sepamos que este virus genera un cambio que no solo afecta lo que es la transformación de la célula, sino que también afecta el sistema nervioso a través de lo que son los sentidos. Por eso, algo muy importante a tener en cuenta cuando uno dice cómo puede ser que un virus me cambie o no tenga olfato o que no tenga una determinada sensación en lo que hace al sabor. Eso evidentemente es porque tiene un compromiso neuronal a nivel central y que sin duda es porque afectó una parte de ese cerebro que de a poco lo estamos viendo. Entonces hay estudios multicéntricos que explican las secuelas del long COVID. La provincia de Santa Fe
tiene consultorios que se hacen los días martes para hacer los controles y los seguimientos fundamentalmente en esto, pero alcanza un 5 a un 7% de la población afectada que manifiesta continuidad de síntomas asociados a la última enfermedad. ¿Y alguna franja etaria en particular de ese universo de 5 a 7%? De los 25 a los 40 años. Bien. Quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con esto que estamos charlando y después, si usted tiene tiempo y mis compañeros me dejan, volver sobre este punto. Ayer AMRA y Cyprus decidieron levantar la medida de fuerza que estaba prevista para el jueves, en virtud que fueron convocados a una reunión paritaria. Estábamos hablando acá de los 3 años de la declaración del ASPO y la importancia de los médicos y la importancia de las guardias extensísimas y la importancia de aquellos que pusieron el cuerpo en la primera fila de la trinchera. ¿Por qué no se puede llegar a un acuerdo con el reclamo sindical de los médicos? Porque es mucho lo que piden, porque la provincia no puede darle todo lo que piden, por una cuestión de ajuste presupuestario, porque uno los escucha y a los sindicalistas del área de salud y no escucha situaciones exorbitantes, ¿no? Más guardias en pediatría, un poco más de consideración salarial, y no mucho más que eso, ¿no? Que es lo que en realidad los distintos gremios de distintos rubros y actividades luchan todo el tiempo algunos, por el bienestar de sus afiliados. ¿Por qué durante estos 3 años de la gestión, que usted integra, siempre hubo tensión con los médicos, a pesar de que todo el tiempo se reivindica el rol del médico? Mira, yo lo primero que te voy a decir es que este es un gobierno que siempre se prestó al diálogo, que hemos convocado esta tarde en la reunión paritaria a las 18 horas nuevamente para la revisión de la contrapropuesta. El gobierno provincial hizo una propuesta que fue aceptada por la mayoría de los gremios, que era una escala salarial que iba en forma progresiva hasta el mes de julio. La evaluación que nosotros hacemos desde el Estado tiene que ver con 2 parámetros diferentes. Uno es lo que es la escala salarial, que esto no implica que sea el sueldo que debe cobrar cada uno de los trabajadores, pero sí que la provincia de Santa Fe tiene uno de los mejores salarios a nivel nacional. Creo que entre todos tenemos que llegar a un acuerdo. Creo que lo que planteabas vos de que no hay médicos en la guardia, no es que no haya médicos, no hay médicos que no quieren hacer guardia, tal vez la política se tenga que trabajar, que no es una dependencia solo del Ministerio de Salud. Esto trasciende a la gestión actual, viene de muchas gestiones. No te olvides que nosotros, para poder enfrentar esta pandemia, hubo que incorporar mucho recurso humano, porque si bien teníamos todo lo que era lo estructural, en lo hospitalario había camas que no se podían funcionalizar porque no contaban con recurso humano. Siempre la obra pública no va acompañado en todos los casos de equipamiento, y menos de lo que hace la creación de cargos de recursos humanos, que no depende de aquí del Ministerio de Salud ni del decreto de gobernador. Esto se decide por cámaras. Esto es un trabajo que hay que hacerlo, que hay que reivindicarlo, porque nunca dejamos de reconocer el trabajo que se realizó durante la pandemia con los trabajadores de la salud. Pero siempre se hizo acorde a una política donde hay una mesa de diálogo. Para eso existen las jurisdiccionales, para eso existe una paritaria, y por eso hoy se convoca a esta reunión paritaria a las 18 horas para hacer un acercamiento y ver cómo podemos resolver. El problema acá no está en la pediatría solamente. Tenemos otras especialidades básicas que no se optan por elegirlas, ¿no? Nosotros creo que el problema de la pediatría la vamos a tener dentro de 4 o 5 años, porque la cohorte que va a salir para esa época no tenemos ingresantes porque no lo han elegido como esa especialidad. Entonces creo que la problemática la tenemos que abordar entre todos. Como también tenemos que luchar para que la convivencia social se haga, la necesidad de que nos podamos respetar entre todos, digamos, que tengamos la paciencia
para poder asistirnos, para poder respetar a quien hace una guardia. Hemos tenido inconvenientes, que del cual también han participado los gremios, con agresiones en las guardias. Sí, bueno, sí. todo esto creo que es algo que lo tenemos que trabajar entre todos. Jorge. La política hoy del gobierno es una política abierta. Esta tarde vamos a estar trabajando Y ojalá. conjuntamente con los gremios. Se va a hacer una contrapropuesta, se va a esperar a ver cuál es lo que ellos proponen, pero realmente te digo que no es que no miramos, pero yo creo que reivindicamos, agradecemos y creo que tenemos que trabajar entre todos para que esta política pueda ser diferente. Seguramente tenga que ver con lo salarial, seguramente tenga que ver con algunos derechos, seguramente tendrán que ver cómo estimulamos a la formación del recurso humano que estamos necesitando, porque sin duda creo que nuestros niños y niñas deben ser atendidos por un especialista cuando se requiera su opinión. Tenemos que formar otras especialidades básicas como es la tocoginecología, los médicos de familia y médicos generalistas, como algo básico, ¿no? Porque creo que son las especialidades que hoy menos se están optando para realizar. Jorge, yo tengo dos preguntas muy breves y espero que sean breves las respuestas en la medida que usted pueda. Hace un año usted estuvo acá sentado con nosotros charlando extensamente y nos contó que estaba escribiendo un libro. ¿Cuán cerca está ese libro de terminarse y qué falta para que se termine si no es que se terminó ya? Bueno, el libro está, yo ya lo tengo prácticamente escrito porque realmente son cosas que hemos olvidado tal vez y que nos van a recordar emociones y cosas vividas que creo que tienen que quedar plasmado en la historia, ¿no? Esta interpelación que tuvimos donde un virus se interpone entre las personas y la forma de vivir, creo que tenemos que escribirla porque en realidad es como un legado. cuando veamos cada una de las acciones que está acá, está todo listo. Lo único que tengo es editarlo para después publicarlo, revisando algunas cosas y tratando de darle un marco de cierre abierto, porque esto no ha terminado, y creo que la vida que teníamos volverá, ¿no? Y ese es uno de los finales de lo que estoy escribiendo. Creo que realmente que leamos esto nos vamos a acordar de lo que fuimos capaces, de lo que pensamos y lo que llegamos a hacer entre todos, porque esto no lo sacó la cartera sanitaria, esto lo sacó todo un pueblo luchando y tratando de enfrentar algo que realmente desconocíamos. Como lo anunció usted acá, que lo esperamos acá, que cuando esté listo el libro, ya tenerlo nosotros primero, ¿no? Si usted quiere, ¿no? Por supuesto que vamos a ir a comentarlo y vamos a ir a leer algún párrafo que realmente es una historia novelada de la pandemia. Está bien. La otra muy cortita, muy cortita. Usted es un hombre que es médico y está en la gestión pública. Está por resolverse en estas horas si el doctor Poletti asume el desafío de presentarse elecciones en Santa Fe. Si le pregunta, me imagino que ya esto se habrá comentado mucho en el ministerio, ¿cuál es su recomendación? ¿Qué le diría a Poletti? Su recomendación médica, no escuché el final. No, su recomendación médica no, su recomendación, su visión extramédica. Si Poletti va y le dice, estoy merituando, pensando en presentarme a tal candidatura en la ciudad, ¿usted qué le diría? Mira, yo si tendría que dirigirme a un compañero y a un trabajo, por supuesto, las elecciones en cada una de las cosas son oportunidades que uno tiene en la vida y uno sabe cuáles son los desafíos que puede enfrentar. Yo, desde el punto de vista acá, si vos me preguntaras a mí, mirá, Jorge, tenés que asumir hoy y se viene una pandemia mañana, y no sé si yo lo pensaría antes. A lo que me refiero es que una vez que vos lo transitaste y una vez que vos te sentiste capaz para realizar, por supuesto, uno anima. Si alguien viene y me pregunta a mí, mirá, voy a emprender esto, yo creo que las oportunidades se dan, creo que cada uno tiene sus capacidades para hacerlo, o sea, tiene su reconocimiento como persona pública, pero por supuesto tenés que tener tu decisión personal de optar y decir, bueno, ¿a qué me enfrento? ¿Qué es lo que conozco? Porque realmente gestionar tenemos la capacidad porque evidentemente estamos en un lugar que estamos acá, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo realizamos? Bueno, es lo único que le diría a un compañero de trabajo que ha formado parte del equipo de salud y que sin duda uno desea siempre lo mejor. Así que
Si me lo preguntara a mí por fuera de lo que hace la gestión, yo no tendría otra más palabra en la decisión del doctor en asumir y de tomar esta determinación, donde realmente creo que va no solo por su determinación, sino por que lo habrá charlado con su familia y con sus amigos. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, y recordarles que va a estar la vacunación disponible, que tengan en cuenta las personas cuál va a ser el plan estratégico que vamos a ir llamando para que se acerquen a vacunarse con antigripal y por supuesto a reforzar lo que hace a COVID. Muchísimas gracias y bueno, estamos a disposición para lo que podamos informar y comunicar. Igualmente, muchísimas gracias.